Eh, el día de hoy, como primer domingo de mes, siempre, eh, aparte de darle gracias a Dios por el nuevo mes que pone delante de nosotros, reflexionamos sobre cómo el enemigo le ha engañado a la humanidad desde el principio, desde el jardín del Edén, y lo sigue haciendo y lo hace, eh, podríamos decir que con sutileza, aunque en realidad a veces es con torpeza, pero quizás para muchos es más sutil porque no se dan cuenta, pero la verdad es que comete siempre los mismos errores y por eso es que tratamos de descubrir esos anzuelos que le lanza a la humanidad, a veces en circunstancias inesperadas, y por esa necesidad que tiene el hombre de llenar sus vacíos, de resolver sus problemas, de entender lo que sucede a su alrededor, a veces caemos y mordemos el anzuelo. Así como un pez por su necesidad de comer se deja atrapar por un anzuelo que parece ser comida. Así le pasa a la humanidad. Y por eso es que si no dejamos que sea Dios el que suple esas necesidades y el que llene esos vacíos, estamos en un riesgo, porque en algún momento podemos morder un anzuelo pensando que va a ser la solución para nuestras vidas y terminamos metidos en problemas. Pero vamos allá, recuerden que esta serie de temas que titulamos La verdad del engaño, porque recordemos que el enemigo es padre de mentira, es un mentiroso compulsivo y entonces solo sabe engañar y manipular. Y los seres humanos, lamentablemente, desde el jardín del Edén hemos quedado susceptibles a ese engaño. Es muy fácil dejarnos engañar y no nos damos cuenta. Para mucha gente es más difícil aceptar la verdad que dejarse engañar. Es decir, las mentiras las aceptan casi casi sin ponerle límite. Y por eso es que muchos políticos triunfan y muchos activistas triunfan porque saben dónde está la debilidad de la humanidad. Es fácil de engañar. Pero estamos aquí para desenmascarar al enemigo. Recuerden que esta serie de temas están basados en esta cita, que yo siempre digo que es una de las más tristes de la Biblia, pero que es en realidad la radiografía de la humanidad. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En lugar de honrar al Dios Creador, terminan creyendo en tonterías. En lugar de creer que Dios tiene el poder para hacer cosas maravillosas, prefieren creer que ese poder está en una pata de conejo, en un cristal, en un rosario, en una planta, lo que sea, ¿sí? En lugar de creer que Dios tiene la solución para sus salidas, creen que encender una velita, tocar la puerta de un banco de un amigo es la solución, qué sé yo. O sea, comienzan a buscar soluciones y salidas en otro lado y no buscan primero al que puede darles la verdadera solución. En lugar de creer que Dios puede sanar y restaurar, prefieren buscar otras maneras de sentirse mejor. Y después vienen los problemas. Pero es porque nos dejamos engañar y nos dejamos manipular y nos olvidamos quién es el que tiene la última palabra y quién es el verdaderamente poderoso, el que tiene la autoridad para cambiarlo todo, restaurarlo todo, sanarlo todo. El único que es nuestro Dios, que es nuestro Padre y es el creador de todo lo que existe. Muy bien. Pasemos entonces a lo que nos junta hoy. Recuerden que para ver y descubrir estas mentiras del enemigo estamos haciendo un recorrido cronológico por toda la Biblia y estamos estudiando justamente los últimos días del rey Saúl y es lo que vamos a ver hoy. Y por eso la pregunta que está allí, ¿cobardía?
Porque cuando uno se aleja de Dios, cuando el corazón no está donde debería estar, cuando nos acostumbramos a dejarnos llevar por nuestras emociones o cuando le damos, eh, le permitimos a nuestros deseos gobernar nuestras decisiones, nos vamos alejando del plan de Dios, nos vamos alejando de las cosas correctas y nos vamos metiendo en el mundo de la corrupción, en los caminos equivocados. Y cuando ya uno tiene que enfrentarse de repente a una circunstancia de estar entre la espada y la pared, muchas veces aparece la cobardía, que estuvo allí desde el principio porque es de valientes buscar a Dios primero, porque eso es lo más sabio, pero correr por lo más fácil, por la apariencia, por la solución rápida, es de cobardes. Eso es fácil. A veces poner un alto es más difícil. A veces decirte un no a ti mismo es más difícil. A veces darte un tiempo, una espera para buscar a Dios de corazón es más difícil. Lo más fácil es correr. Lo más fácil es huir. Lo más fácil es aparentemente olvidar, aparentemente. Y mucha gente vive así y el rey Saúl es un ejemplo exactamente de eso. Cuando él debió haber sido valiente para reconocer que se había equivocado delante de Dios y en esa valentía entregar la corona y decir, Señor, si me equivoqué y tú ya no confías en mí, aquí está la corona, no soy digno de seguir guiando este pueblo sin ti, no quiero guiar este pueblo sin ti, si no es con tu ayuda, no sirve de nada. Y él debió ser ahí valiente, entregar la corona y el pueblo de Israel se hubiera librado de años de perder delante de sus enemigos, de vivir lo que no le correspondía. Pero cuando los seres humanos son así y ponen delante sus deseos, su avaricia de poder, su avaricia de autoridad, de apariencias, qué sé yo, de reconocimiento, vienen esas cosas. Y cuando son las autoridades las que hacen eso, uy, los pueblos son los que sufren por cobardía. Porque cuando uno es valiente, dice, bueno, me equivoqué, esto no es para mí, y asunto resuelto. Y renuncio y me voy y que otro lo haga porque yo no he podido. Punto, se acabó, valientemente. Pero cuando no se hace eso, lo que hay detrás, lamentablemente, es cobardía. Vamos a analizarlo en la vida en los últimos instantes, en los últimos minutos o segundos de la vida de Saúl. Primera de Samuel 31 del 1 al 7. Dice allí, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Eh, a esto es a lo que empujan las autoridades cuando son cobardes. Cuando son incapaces de reconocer sus errores, e incapaces de irse cuando no están haciendo las cosas bien, y cuando se encaprichan en mantenerse allí por ambición de poder y de apariencia y de reconocimiento, terminan destruyendo su pueblo. Y sus pueblos terminan cayendo delante de sus enemigos, cayendo delante de la ineficiencia, cayendo delante de, de todo lo que se hace mal. Esa es la verdad. ¿Qué pasó ahí? Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Es decir, Saúl tuvo que ver morir a sus hijos, primero ver huir a su pueblo. Cualquier paralelo con algunas circunstancias actuales en política es pura, primero ver huir a su pueblo, luego ver morir a sus hijos y después terminó herido, ¿sí? Cuando le alcanzaron los flecheros.
¿Y qué pasó con Saúl? Pues se llenó de temor. Pero claro, si ya has estado hace tiempo alejado de la voluntad de Dios y te encuentras entre la espada y la pared, pues ¿qué hay? Miedo. ¿Qué más va a haber? No hay nada más. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. ¡Qué cobarde! Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Al final Saúl termina suicidándose, literalmente. Pero suicidándose ¿por qué? Por miedo a la vergüenza, por miedo a quedar mal delante de sus enemigos, por miedo a perder la apariencia de valentía que tenía, pero valiente no era, porque el valiente es como algún héroe peruano, pelearé hasta quemar el último cartucho. Vienen los enemigos contra mí, pues seguiré peleando hasta que me maten, pero no mátame antes de que vengan. No, eso es cobardía. Y eso es lo que le faltaba a Saúl, valentía, justamente. ¿Y por qué le faltaba a Saúl valentía? Porque él estaba lejos de Dios y estaba lejos de los planes de Dios y él sabía que Dios no lo estaba respaldando y entonces eran sus propias fuerzas su única posibilidad, no había otra cosa. Y además ya hace rato que había eh, abrazado la cobardía, porque como les dije hace un instante, en el momento en que Dios le dice, ya no, te equivocaste y ya no quiero que siga siendo el rey, él debió dejar la corona y eso debió haber sido su acto de valentía y no hacerse el valiente hasta que terminó demostrando lo que era, lamentablemente. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, claro, con ese ejemplo, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Ahí es donde la circunstancia complicada saca a la luz la verdad. Y es allí donde se sabe quién es quién. Todos los envalentonados que salían a perseguir a David y a quererlo matar, ahí terminaron. Da pena por Jonathan, que era buena persona, pero es que eso pasa. Cuando los líderes, cuando las autoridades no son justos, no son correctos, y no son valientes, y no hacen lo correcto, y no hacen lo que es justo, y no son capaces de valientemente reconocer sus errores, justos mueren por pecadores. Sucede, ha sucedido siempre y sucederá siempre. Son los inocentes los que pagan el pato. Son los que no tienen que ver con el problema directamente los que pagan el pato. Es así. Cuando hay violencia, cuando hay división, ¿quién pierde? Los que no son violentos, los que no están fomentando la división. Esos son los que pierden. Los demás están ahí en su pleito, pero tarde o temprano también les toca. Y los de Israel, que eran de otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y aquí queda claro que la cobardía se contagia. Primero huyó el pueblo, mataron a los príncipes, se mató el rey Saúl, porque ni siquiera lo mataron, que debería sido por lo menos más honroso. Se mató él. No, quizás en otras culturas sea honroso suicidarse, pero delante de los ojos de Dios no. Es un acto de cobardía.
El valiente soporta lo que venga. De ahí lo tenemos de ejemplo a José, el hijo de Jacob. Fueron injustos con él, sus hermanos primero, y él fue valiente. ¿Quieren que sea esclavo? Pues voy a ser el mejor. Siendo esclavo, fueron injustos con él y lo metieron a la cárcel. Y él actuó valientemente. ¿Quieren que esté en la cárcel? Pues voy a ser el mejor preso, valiente. Y enfrentas lo que te toca con valentía, como Dios espera que lo hagamos. Y aquí el pueblo, o sea, el pueblo de Israel tenía su territorio, pero había parte del pueblo de Israel que vivían en las ciudades fronterizas. Y tenían ahí sus casas y tenían ahí sus tierras. Pero cuando vieron que habían sido derrotados, se salieron de ahí, huyeron de allí. Y los enemigos de Israel tomaron sus casas, sus tierras. ¿Está bien eso? No, es cobardía. Esta es la pregunta. ¿Y cómo resolvemos la cobardía? Pues haciendo lo que es correcto. Es la mejor manera. Y tiene que ver con un principio que lo vamos a leer hoy. Si tú estás haciendo lo correcto, aunque aparentemente no te vaya tan bien, Dios está contigo y te está sosteniendo y te está encaminando a algo mejor. Pero si haces lo correcto. Pero si no reconoces tus errores y le echas la culpa a los otros de todo lo que sucede y de todo lo que anda mal, pero si no eres capaz de decir delante de Dios, Dios mío, ayúdame porque solo no puedo, o Dios mío, corrígeme esto porque está mal, y no está bien que sea de esta manera, o que actúe de esta manera, o que viva de esta manera, o que trate a las personas de esta manera. No está bien que guarde enojo, resentimiento y que no perdone. Sí, al que se porta mal, sí, al que se porta mal. Pero no quiero perdonarlo porque me parece que es injusto. Pues estás haciendo lo que no es correcto y ponte delante de Dios y dile, Señor, ayúdame, enséñame a perdonar, porque eso es lo justo, porque eso es lo correcto. Es que no es justo. ¿Cómo va a ser justo? Si se merece castigo, pues deja que Dios lo castigue. Tú perdona, porque si no te autocastigas o estás guardando un deseo de venganza y de repente en algún momento tomas la justicia por tu mano y si tomas tú la justicia por tu mano, Dios ya no puede volver a juzgar lo que ya se juzgó. Es así. ¿Qué dice Josué 1 del 1 al 9? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Recuerdan ese pasaje? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios le había prometido eso a Abraham. Después, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, donde terminó de esclavo, pues es otro tema, les ofrece de nuevo regresarlos a ese pueblo, a ese territorio donde él quería que habitaran. Pero Moisés muere y entonces le toca asumir el cargo de líder a Josué, que era el, el que seguía a Moisés, el segundo en mando. Miren lo que Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, si haces lo correcto, voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel es eso. Saúl se rebeló y Dios dejó de estar con él. En cambio, David seguía haciendo lo correcto y Dios estaba con David. Aunque a David lo estaban persiguiendo. Aunque David, habiendo sido ungido para ser el rey, no estaba viviendo como rey, sino perseguido por el rey impostor o usurpador, el que se apoderó del poder injustamente. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. El llamado de Dios es ese, para todos, ¿eh? Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas que librar. Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas que librar en su carácter, en su forma de ser, en su historia. Cada uno de nosotros es un mundo distinto, una historia distinta, con necesidades diferentes, distintas, que implican batallas por librar, guerras por ganar. Y en todos los casos el llamado de Dios es el que le hizo a Josué, que tenía delante batallas por ganar y enfrentar. Y tenía que guiar a un pueblo. Algunos de nosotros tenemos que guiar una familia, algunos tienen que guiar una congregación, una comunidad, un grupo de personas, un grupo de amigos, un grupo de trabajo, qué sé yo. Y cada uno tiene sus batallas por librar. Y el llamado de Dios es el mismo: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a hacer aquello para lo cual Dios te necesita en ese lugar, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Yo no sé por qué los cristianos siempre preguntan, ay, pero no sé qué es lo que quiere Dios de mí. Pues eso, y ahí lo dice Dios claramente, solamente una sola cosa. Bueno, dos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente. No más o menos, no, muy. Esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando. ¿Para qué? Para hacer lo que es correcto, allí donde te toca estar. Allí en medio de tanta injusticia, pues sé tú el único justo. Allí en medio de tanto engaño, pues sé tú el único que dice la verdad. Allí en medio de tanta apariencia, pues sé tú honesto. Y allí en medio de tanta hipocresía, tú mantente fiel. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra de Dios está allí para abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, para hacernos reconocer los límites de las cosas, qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo correcto en cada circunstancia. Para eso está la palabra de Dios y por eso necesitamos leerla. Cada uno, porque cada uno tiene sus propias luchas y sus propias batallas. Y allí en la palabra de Dios están las salidas, las respuestas, la actitud correcta, la reacción correcta, la manera correcta de pensar, la manera correcta de buscar a Dios, la manera correcta de orar, la manera correcta de mirar a los demás, la manera correcta. Y también están escritas las maneras incorrectas, ¿ah? No para que, ay, si la Biblia está, o sea, yo también, no. Hay cosas que están escritas allí para que uno se dé cuenta de que eso no es correcto. Y Dios ha sido tan sabio de poner esos personajes bíblicos, no personas perfectas, personas con sus debilidades, con sus errores, personas que tuvieron que enfrentar circunstancias complicadas. Algunos lo enfrentaron mejor, otros más o menos y otros mal. Y están allí para que nosotros podamos identificar quién hace lo correcto y por qué, y quién no hace lo correcto y por qué. Está allí. Personas comunes y corrientes que se pueden equivocar como cualquiera de nosotros. Y están ahí de ejemplo para que aprendamos. Pero ¿cómo voy a aprender si no leo? Si no soy capaz de pensar.
Pero ¿por qué actuó así esta persona? ¿Pero por qué no actuó de esta manera? ¿Pero por qué decidió así y no de la otra? Eso es aprender. La palabra de Dios está allí para que nosotros la pongamos en práctica, para que podamos vivirla en el día a día, para que podamos enfrentar la vida guiados por la palabra de Dios, para que podamos usar la palabra de Dios y los principios que están allí como un tamiz para nuestra toma de decisiones. ¿Es correcto esto delante de los ojos de Dios? Quizás es correcto delante de los ojos del mundo, pero quizás no es correcto delante de los ojos de Dios. Quizás para el mundo es normal, pero quizás para Dios es injusto, o es inicuo, o es torcido, o no es sano, o no es bueno. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios siempre, sino que de día y de noche meditarás en él. No es leerla por leer. Nosotros no leemos la palabra de Dios para quedarnos dormidos como con los niños cuando le leen la Caperucita Roja para que se duerma. No, nosotros no leemos la Biblia para quedarnos dormidos. Por eso es que la Biblia se lee siempre. No, es que yo ya lo leí, ya lo sé de Paporreta, la Caperucita Roja, y de eso no sé. Yo puedo saber de Paporreta la vida de alguien en la Biblia, pero de eso no se trata. No, ya conozco la historia. Si ya sé que el Señor Jesús murió en la cruz, ¿para qué voy a leer el Evangelio? Es que no se trata de eso. Se trata de meditar. ¿Por qué? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué su sangre? ¿Por qué los látigos? ¿Por qué la herida en su costado? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué? Y todos esos porqués están descritos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y todo tiene que ver con la cruz, con Jesús, con su sangre. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso hay que meditarlo, hay que entenderlo, hay que ir masticando cada vez más. Así como un niño comienza comiendo una papilla y termina comiendo un trozo duro de carne cuando ya no es tan niño. Así en la vida espiritual tenemos que comenzar. Primero masticando lo que es suavecito, entendiendo lo que se entiende fácil, y luego comenzando a masticar y a entender lo que no se entiende tan fácil. Pero para eso hay que de día y de noche meditar en la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar a hacer lo que es correcto en medio de la circunstancia que tenemos delante. ¿Nos vamos a equivocar más de una vez? Sí, y aprenderemos. Y la próxima vez ya no te equivocarás tan terriblemente. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, ¿por qué me salen las cosas mal? Ay, ¿por qué Dios no me ayuda? Dios sí te ayuda, ya te ha dado el manual de vida para que tú lo leas y lo medites de día y de noche y aprendas para tus problemas. No, pero yo asisto a las reuniones para escuchar y espero que Dios me dé justo lo que necesito. Sí, algún día, pero no esperes que siempre no eres el único que vive en el mundo. Un día te hablará a ti, otro día le hablará a otra persona. Pero por eso necesitas tú leer la palabra de Dios siempre para que siempre tengas lo que Dios quiere decirte a ti. Y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el libro, en la palabra, en la Biblia está escrito. Todo lo bueno, ¿eh? Ah, bueno, la Biblia dice que David tuvo varias mujeres y que su hijo Salomón también bastantes, como 700. Así es que si la Biblia lo dice, no has meditado. Has leído, pero no has meditado, porque eso no es lo que Dios quería. Y se equivocaron cuando hicieron eso. Es para meditar, es para aprender, es para decir, Señor, ¿por qué? Y preguntarle a Dios, que es el que
de alguna manera ha llevado a esas personas a escribir esos libros, decirle, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Y qué de esto es correcto? ¿Y qué es lo que tú me estás queriendo aconsejar respecto de esto? ¿O qué me estás diciendo con esto que no haga? ¿O que sí haga? Mira que te mando, de nuevo, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué hizo primero Saúl? Tuvo miedo. Cuando le alcanzaron las flechas, dijo, ya fui. Y se llenó de miedo. Y entonces terminó suicidándose. No, pero la Biblia dice que después vino un hombre y le dijo a David que no, ese hombre lo que quería era quedar bien con David porque pensaba que David iba a estar muy contento de que Saúl haya muerto. Entonces dijo, ay, yo lo empujé para que se muera. Terminó muerto por mentiroso y por sonso, por querer manipular la verdad. Saúl se había suicidado. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si eres valiente, si te esfuerzas, no te preocupes, Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, solo tú sabes cuáles son tus batallas, solo tú sabes lo que tienes por librar, por resolver, por enfrentar. Todo lo que tengas que hacer, hazlo valientemente y esforzadamente, haciendo lo que es justo, haciendo lo que es correcto, perdonando cuando toca perdonar, pasando por alto la ofensa cuando toca pasar por alto la ofensa, hablando con bendición, con aliento, con ánimo a las personas, tratando bien a todos, haciendo lo que es correcto y lo que es justo, y Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, a donde quiera que vayas. Pero si comienzas a dejarte guiar por tus emociones, a hacer lo que es más fácil, lo que a ti te parece, lo que te gusta, lo que el mundo dice, y te olvidas de lo que Dios quiere para tu vida, y comienzas a vivir en injusticia, y comienzas a vivir en corrupción, y comienzas a vivir haciendo cosas que no son buenas, no esperes que Dios esté contigo. Así de sencillo. ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:7? Dios lo dice clarito como para que no quede duda. Ay, pero si yo soy un cobarde, ¿cómo me pide Dios que sea valiente? Ya lo dije claramente. Si estás buscando a Dios y quieres hacer lo correcto y estás leyendo su palabra y estás meditando en ella porque quieres hacer lo que es correcto, Dios va a estar contigo. Y si Dios está contigo, vas a vivir esta realidad que dice Pablo, que le dice Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ay, ¿cómo me pide Dios que sea valiente si soy cobarde? Pues busca a Dios y vas a vivir esta realidad, que Dios es el que te va a dar poder para enfrentar lo que tengas delante, aunque tú te consideres un cobarde y te vas a dar cuenta que no es real. Si Dios está contigo, no eres cobarde. Si Dios no está contigo, pues aguántate con tus fuerzas lo que puedas. Así de sencillo, así de sencillo. No importa lo que tengas delante. Sí, estás con el Señor y el Señor está contigo porque estás haciendo lo que es correcto, porque estás buscando su dirección a través de su palabra, porque estás poniendo en práctica lo que te ha enseñado, porque haces lo que es correcto delante de sus ojos. Él va a estar contigo, te va a defender, te va a ayudar, te va a prosperar, te va a dar fuerzas. Él ya nos ha dado. Cuando Él ha venido a morar en nosotros a través del Espíritu Santo y nos ha hecho sus templos, templos del Espíritu Santo, nos ha ungido con poder. No vuelvas a decir yo no puedo. Puede ser que tu mente, tu cuerpo, tu costumbre te haga decir yo no puedo, pero tienes que aprender a decir no como no como como un mantra, no como una muletilla que sale
porque sale sin que tú te des cuenta. No, por, por, por verdad y porque es una realidad delante de ti puedas decir yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es Él el que me ha dado poder, porque Él es el que está conmigo, porque Él es el que no me deja, el que no me suelta, el que me acompaña, el que va conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No puedes, si puedes, tienes dominio propio. Es que no puedo dejar de si puedes. La cosa es que te decidas. Es que me parece que no puedo, aunque te parece que no puedo, eso es más honesto y es más real. Pues busca a Dios y dile, Señor, ayúdame. Pero la verdad es que Dios ya nos ha dado el poder, nos ha dado el amor para mirar a todos con misericordia, aunque se equivoquen y aunque no merezcan, que los miremos con misericordia, para que los podamos tratar con amor, para que les podamos hablar con esperanza, con aliento, no con juicio, no con condena. Él nos ha dado el poder y el amor y el dominio propio para enfrentar lo que nos toque y para nosotros mismos decirnos, no, esto no es correcto, porque a Dios no le agrada y porque no me conviene. Aunque el mundo diga lo que diga, aunque mis amigos me empujen, no es lo correcto. Y si piensas que puedes fallar, pues pídele ayuda a Dios y dile, Dios mío, guárdame, pero no permitas esto en mi vida. Así es que conclusión, nada de cobardía, porque el Señor sigue teniendo el control. Dios nos ha dado espíritu de poder para librar nuestras batallas con valentía. Las batallas que nos tocan a cada uno, que no son las mismas, son distintas y hay que enfrentarlas valientemente y esforzadamente. Y a la cobardía, aquí no eres bienvenida. La vida cristiana es para valientes. Hacer lo correcto siempre es para valientes. Ser justos es para valientes. Ser misericordiosos es para valientes. Enojarse, criticar, juzgar, condenar, odiar, eso es para cobardes, eso es fácil. No necesitas esforzarte para eso. Solo necesitas dejar que las cosas fluyan. Pero para ponerle límite a esas sensaciones, a esos sentimientos que fluyen, hay que ser valientes. Para decirle al odio no, te vas de aquí. Para decirle a la cobardía, te vas y ni intentes regresar. Para decirle al miedo, tú aquí no tienes nada que ver y echar todo eso a la basura. Hay que ser valientes. Y Dios nos ha dado todo para hacerlo. Lo tenemos a Él y nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Precioso Dios y Padre nuestro, te damos gracias, porque no solo has venido a morar en nosotros y has hecho habitación en nuestros corazones, en nuestras vidas, sino que nos has dado tu poder, tu amor y ese dominio propio que necesitamos para enfrentar nuestras batallas en el día a día contigo. Seguros de que tú nos guías si estamos buscando hacer lo correcto, si estamos deseando hacer lo correcto. Seguros de que tú estás en control y que siempre tienes la última palabra. Seguros de que tú abrirás camino allí donde ya no hay o aparentemente no hay. Tú abrirás la salida allí donde aparentemente no hay salida. Tú darás la solución y traerás la solución allí donde aparentemente no hay forma, no hay opciones, porque solo tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos bendición teniéndote a ti. Gracias porque tú nos dices con total claridad que nos pides que seamos valientes y esforzados y que pongamos en práctica tu palabra, que la busquemos siempre, que meditemos en ella de día y de noche, porque ahí están escondidas las soluciones, los consejos, la dirección que cada uno necesita
las estrategias que cada uno necesita para su batalla. Y no, no son estrategias físicas, ni son luchas entre gentes, entre personas, entre humanos. Son estrategias espirituales, son soluciones poderosas. Nuestras batallas quizás no son como las batallas que tuvo el pueblo de Israel, que tuvo que enfrentar al enemigo literalmente con espadas y derramar sangre. Nuestras batallas son de otro tipo, nuestras armas no son carnales. Nuestras batallas a veces son en una oración, en la alabanza, en un ayuno, en un confiar en Dios y en un caminar con Él, sin importar la batalla que tenemos delante o la guerra que tenemos delante. Saber que estamos con Él, que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, porque estamos haciendo su voluntad y no la nuestra. Porque estamos haciendo su voluntad y no la voluntad del enemigo. Estamos haciendo su voluntad y no la voluntad del mundo. Gracias, precioso Dios. Enséñanos a vivir así. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocerte en cada circunstancia, a incluirte en cada situación que tenemos delante, a no soltarnos de ti, Señor, y a ser conscientes que tú estás presente con todo tu poder y con toda tu autoridad para defendernos, para ayudarnos, para acompañarnos, para sostenernos, para aconsejarnos, porque tú eres fiel y tú no nos dejas. Padre, pido bendición de manera especial por todos los hogares representados en esta reunión, por todas las familias, por cada uno de los integrantes de nuestras familias, de aquellas personas que amamos, Señor, que tenemos cerca. Te pedimos que los toques, que los bendigas, que los acerques a ti, que les des la misma oportunidad que le diste a Saulo de Tarso, de cruzarse contigo y ver sus vidas cambiadas y transformadas, que es la misma oportunidad que nos has dado a nosotros de encontrarnos contigo y ver nuestras vidas cambiadas y transformadas también. Quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.